capítulo 15. Marcos capítulo 15. Y vamos a leer del versículo 15 al 21. Ya leímos la semana pasada, nos tomamos como marco de referencia el capítulo 15 y el versículo 15. Y hoy vamos a leer desde el 15, o sí, vamos a leer desde el 15 otra vez. ¿Lo tiene? Dice, y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. La semana pasada enfocamos este versículo a hablar un poco en cuanto a el propósito de la cruz y cómo Jesucristo fue, Dios fue alineando todo lo que pasó. Dice el versículo 16, entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía y le vistieron de púrpura, poniéndole una corona tejida de espinos. Comenzaron luego a saludarle, salve, rey de los judíos, y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían, y puesto de rodillas le hacían reverencia. Después de haberlo escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Y le obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, que le llevase la cruz. Puede tomar asiento. Hemos tomado un tiempo para hablar sobre cristología bíblica, es decir, la doctrina de Cristo. Hemos hablado ya de su persona, hemos hablado de su misión al encarnarse y estamos ahora enfocándonos de su muerte. Y antes de quizás entrar a los momentos donde en sí Jesús está clavado en la cruz, decidimos detenernos un poco a hablar del propósito de la cruz, lo hablamos la semana pasada, y hoy vamos a hablar un poco sobre esos momentos antes de que Jesucristo fuera clavado en la cruz, que lo hemos puesto como título el desprecio vergonzoso sobre Jesucristo. Ahora yo quiero que mientras estudiamos esto y lo leemos, no perdamos de vista el enfoque del pasaje, es decir, porque nos podemos ir a dos extremos. Nos podemos ir al extremo de que al ver los sufrimientos físicos del Señor Jesucristo, terminemos llenándonos de compasión y lástima por Jesús, o podemos irnos al otro extremo. El otro extremo simplemente es ignorar el dolor y la agonía que Jesús padeció en esos momentos. Así que yo a veces hablo de que no debe haber, no hay nada neutral, pero aquí sí tenemos que meternos en la parte neutral. Porque lo que Jesucristo padeció esos momentos antes de ser clavado en la cruz, la forma en que los hombres lo trataron, que quizás es una forma indescriptible. Yo creo que quizás cualquier predicador que quiera hablar de este tema le costaría poder explicar la forma en que esta gente trató al Señor Jesucristo. Pero y para explicar, digamos, ese dolor físico y emocional que el Señor Jesucristo padeció. Tampoco es mi intención de que al salir usted esta noche de este lugar, usted salga sintiéndose con un sentimiento de culpabilidad por lo que Jesucristo pasó en la cruz del Calvario. No podemos sentir ni culpabilidad porque
estaba estipulado por Dios que eso pasara para que Él pudiera ser nuestro redentor, para que Él pudiera ser nuestro sustituto. Y yo creo que cada uno de los evangelios, cuando presentan los últimos padecimientos del Señor Jesucristo, antes de ser crucificado, ninguno de ellos se enfoca en sí de una forma minuciosa en cuanto a los sufrimientos del Señor Jesucristo. Ellos simplemente mencionan lo necesario. O sea, ellos mencionan lo necesario que pasó allí. Creo que los detalles podrían, si fueran más explícitos, pues serían quizás más difíciles de leer o de entender. Pero vamos a mirar el contexto, digamos, una información histórica para entrar en esta información. La crucifixión o morir o crucificar a alguien en una cruz fue un invento de los persas. Los persas inventaron esto, luego los romanos tomaron esta forma de matar a la gente y la perfeccionaron. Y hasta el día de hoy creo que es una de las muertes más terribles o el castigo más terrible que se le puede dar a un hombre inventado por los mismos hombres. Y los romanos eran crueles a la hora de castigar o azotar a alguien. Ellos tenían personas entrenadas específicamente para castigar a las personas. O sea, eran verdugos que eran expertos en darle latigazos a la gente para producir el dolor que ellos querían que produciera, y ellos lo hacían de una forma alternada, o sea, primero pegaba uno y luego iba el otro, o sea, para mantener el dolor constante en la persona que estaba siendo maltratada. Así que eso producía un dolor que usted no se puede ni imaginar. Si a usted le castigaban cuando era pequeño y usted cree que eso dolía, esto no tiene comparación a esto. Sus látigos en forma de cuero en las puntas, ellos incrustaban hueso afilado, pedazos de piedra o de metal, para así de esa manera causar un dolor terrible en aquel que estaba recibiendo ese castigo. Esto lo saca usted de la historia, esto no lo encuentra en la escritura porque los evangelios no enfatizan eso, sino la historia nos demuestra esto. Pero Marcos no da mucho detalle del dolor físico que el Señor sufre, pero sí da bastante detalle de la humillación a la cual Jesucristo fue sometido. Y no solo Marcos, sino todos los evangelios. En el capítulo 19 de Juan nos dice y creo que es el pasaje paralelo, yo lo motivo, yo le iba a pedir al hermano que lo leyera hoy, pero yo lo motivo que usted en su tiempo libre en su casa, yo me imagino que ya quizás lo hizo, pero si no, vuelvo a hacer, si ya lo hizo y si no lo ha hecho, hágalo. Vaya y lea los pasajes paralelos de estos eventos para que usted tenga una foto más completa. Pero en Juan 19 se nos dice que Pilato parece ser que siente, tal vez él piensa que al castigar a Jesús iba a apelar a la misericordia y a la compasión de los judíos al verlo golpeado, maltratado, mayugado, azotado. Ellos pudieran decir, bueno, pues sabe que, pues perdonemos la vida, ¿no? Pero Juan nos dice que sin embargo ellos gritaron, no, mátenlo, crucifíquenlo, no tenemos otro rey que el César. Entonces lo entrega. Y aquí es donde nos encontramos en el pasaje donde vamos a meditar el día de hoy, donde le podríamos poner un subtítulo, diversión macabra a costillas de Jesús. Diversión macabra a costilla de Jesús. Hermana, perdóneme porque debí haber buscado otra palabra más fácil de quizás de interpretar. Macabra, no sé cómo podemos traducir. Macabra, macabration. Póngale ahí macabration. O una diversión, no sé, a ver, alguien que sea bueno para los sinónimos, para que me un sinónimo ahí rápido. O bueno, póngale diversión a costillas de Jesús o por Jesús. Mire, dice el versículo 16. Entonces, no sé, a veces escribo y no estoy pensando en los que están interpretando inglés, pero el domingo que yo estaba haciendo el trabajo,
Ahí sí me acordé de ellos, pero bueno. Algo horrible, Octavio, algo horrible, o sea, diversión horrible a costilla de Jesús o algo así. Una maldad espantosa. Pero dice el versículo 16, gracias. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, o sea, lo castigaron y después de que lo castigaron lo trajeron afuera para que el pueblo de pronto lo soltara y dijeron, no lo queremos soltar, mátenlo. Entonces lo vuelven otra vez a entrar, dice esto es el pretorio y dice que convocaron a toda la compañía. Yo le hago una pregunta, ¿cuántos recuerdan cuántos soldados tenía la compañía romana? 600 soldados. Lo interesante es que el pasaje paralelo en Mateo 27 no dice que los convocaron, dice que reunieron alrededor de Jesús a toda la compañía. Es decir, lo pusieron en el medio y todos los 600 hombres lo rodearon y que empiece la función. Claro, entonces imagínense que estos soldados, ¿no? Esta compañía, quizás fueron los mismos que asignaron para que fueran a arrestar a Jesús. Fueron los mismos soldados que fueron asignados para proteger a Jesús mientras estaba siendo azotado. Y ahora son los mismos soldados, esta misma compañía, que se reúnen ya no para arrestarlo, ya no para protegerlo, sino para ¿qué? Para burlarse y humillar a Jesús. Lo tomaron como el payaso. Ahora, otra cosa interesante, estos soldados romanos estaban acostumbrados a ver a quiénes. Cuando hablamos de reyes, ¿a quiénes estaban acostumbrados a ver? Bueno, al César, ¿no? Al César en todo su esplendor. Que cuando César caminaba, todo el mundo daba reverencia. Ahora se encuentran delante de ellos un supuesto rey. El rey de los judíos, lo encuentran como amarrado, golpeado y en debilidad. Era un espectáculo para ellos grotesco, un espectáculo de felicidad para ellos. Ahora, los versículos 16 y 17 y 18 que estamos mirando aquí en Marcos 15, ellos dicen, venga, vamos a rendirle pleitesía, honor a este nuevo rey. Y lo interesante es que aunque los soldados comienzan a hacer todo lo que van a hacer, ellos no lo sabían. Pero usted y yo lo sabemos porque ya hemos leído la escritura, que ellos estaban simplemente cumpliendo todo lo que se había profetizado y que el mismo Señor Jesús había dicho que iba a pasar con él cuando él habló de su segunda muerte. Cuando él habló, perdón, de su segunda. Cuando él profetizó o habló de su muerte por segunda ocasión. Vaya a Marcos capítulo 10, ahí atrásito, Marcos 10, versículo 33 y 34. Hay unas cuantas hojas hacia atrás. Sí, esas hacia atrás. ¿Se fue la luz o qué? ¿Por qué me pusieron a oscuras ahora? ¿No me quieren ver? ¿No hay negrito aquí a oscuras? ¿O por el reflejo en el tableration? ¿O quedó aquí? Versículo 33. The board. 33, miren lo que dice. He aquí, subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será ¿qué? Entregado a los principales sacerdotes y a los escribas. Eso ya lo vimos, ¿no? A Jesús lo arrestaron los romanos y se lo entregaron a ellos. Lo condenaron a muerte y después de que lo condenaron a muerte se lo entregaron a quién, a Pilato, dice, lo entregaron a los gentiles. Ahora mire el versículo 34. Y le escarnecerán, es la burla que le estaban haciendo, le azotarán y escupirán en él y le matarán, mas el tercer día resucitará. Cristo en su conocimiento anticipado de todo, ya había descrito con exactitud cómo sería tratado. Describió que sería entregado, que sería azotado, cómo sería entregado, que sería azotado, que se iban a burlar de él, que lo iban a escupir,
que iba a morir y que luego iba a resucitar. Y cuando usted y yo vamos aquí a Marcos, capítulo 15, que es donde versículo 17 empieza a hablar, encontramos que se está cumpliendo al pie de la letra lo que Jesucristo había profetizado. ¿Qué dice Marcos que comienzan a hacer? Volvamos a Marcos 15. Lo primero que estos soldados hacen es que le quitan su ropa, la ropa que tenía Jesús, y lo vistieron de un vestido púrpura. Esto representaba un color de la realeza. Cuando usted lee Mateo, el evangelista Mateo, dice que lo desnudaron y que le pusieron un manto escarlata. Marcos y Juan dicen que era púrpura y Mateo dice que era escarlata. Ahora puede sonar contradictorio, pero no es contradictorio y tiene una explicación bien fácil. Los soldados romanos, como parte de su vestimenta, tenían una capa que era roja, pero por el uso, ¿no?, y por el sol, por el sudor, muchas veces ese color empezaba a disteñirse y quedaba como un color más o menos púrpura, y al mismo tiempo quizás era el color más cercano a la realeza que ellos tenían en ese momento, y por eso se lo pusieron encima a Jesús. Así que no hay ninguna contradicción. Quería aclarar eso por si alguien ha leído los otros evangelios, no me diga, pastor, hay contradicción. No, esa es la explicación que dan normalmente los teólogos y estudiosos en cuanto a la historia. Dice que le tiraron vestido púrpura, y sigue diciendo el versículo, y pusieron una ¿qué? Una corona de espinas. O sea, tejieron una corona de espinas y se la pusieron. ¿Qué querían hacer ellos con esa corona de espinas? Bueno, ellos querían simplemente simular la corona de laureles que usaban los césares en ocasiones oficiales o especiales. Era la misma corona que cuando usted miraba la moneda romana y veía la figura del César, el César estaría con esa coronita. Así que para añadirle al insulto comenzaron a ponerle esa corona. Algunos estudiosos o la gente podría pensar, a veces podemos perder tiempo tratando de pensar qué tipo de espinas eran. Yo creo que sería difícil de identificar cuál sería el tipo de espinas que usaron. Pero lo más significativo de esto no son el tipo de espinas. Esa corona de espinas, aunque ellos la pudieron hacer como motivo de burla, no fue casualidad. En Génesis 3:18 se nos dice que por consecuencia del pecado la tierra dio ¿qué? Espinos y cardos. Fue parte de la maldición que vino sobre la tierra por su pecado. Así que cuando usted y yo vemos aquí en Marcos capítulo 15, versículo 17, y los pasajes paralelos, que Jesús le pusieron esta corona de espinas, hermano, es parte de la maldición que hay sobre la naturaleza y sobre nosotros por consecuencia del pecado. Los espinos son un recordatorio de que tú y yo vivimos en una tierra que está bajo maldición por causa del pecado del mismo hombre. Cuando usted ve en la noticia la gente que dice, ay, las cosas en la tierra cómo están y esto y lo otro, y que si Dios existiera, no. Lo que estamos viviendo hoy es parte de la consecuencia del pecado del hombre. Y el hombre en su pecado cada día destruye más y más que la tierra que Dios le dio para que cuidara. Y por consecuencia el pecado lo estamos cada día empeoramos más y más las cosas. Entonces Cristo llevó nuestra maldición con todo lo que implica. Por eso tuvo que ser humillado, por eso tuvo que ser avergonzado. ¿Para qué? Para que ni tú ni yo fuéramos avergonzados y humillados. Y es interesante, ¿no?, que al estudiar el Antiguo Testamento debemos interpretarlo
sabiendo que Cristo vino, murió y resucitó. Porque a veces estudiamos el Antiguo Testamento como si Cristo no hubiera muerto y como si Cristo no hubiera resucitado. El Evangelio de Mateo agrega un detalle interesante en esta parte. Mateo dice que tomaron un pedazo de caña y la pusieron en su mano. Aquí dice simplemente poniéndole una corona tejida de espinos. Aquí no habla de la caña, pero en Mateo sí. Esta caña, o esto que pusieron en su mano, simulaba el cetro que los monarcas de su tiempo tenían, que era un símbolo de autoridad y de poder. Ese cetro también aparecía en las monedas, dicen algunos. Luego de ello, dice en Mateo, dice que se arrodillaron delante de él, Mateo 27, 29, dice que se arrodillaron delante de él y se burlaban de él. Marcos dice, comenzaron juntos a decirle salve, ¿no? ¿Y dónde está? Versículo 19 dice, y puestos de rodillas le hacían reverencia. Ahora mira algo interesante. Los líderes religiosos, cuando lo estaban maltratando, se habían burlado de Jesús, le tapaban la cara y le golpeaban y le decían, profetiza quién te pegó, ¿no? Se burlaron de él como profeta. Es uno de los oficios de Cristo que hablaremos luego de que terminemos de hablar de la muerte de Jesucristo. Ahora tenemos aquí a los romanos burlándose de Jesús en su oficio, ¿qué? De rey. Los líderes religiosos burlándose de Jesús en su oficio profético, lo tapaban los ojos, le golpeaban, le decían, a ver, profetiza, ¿quién te pegó? ¿No? Ahora aquí tenemos a los romanos burlándose de Cristo en su oficio como rey. Ellos lo ridiculizaron a Jesús. Ahora tenemos aquí al rey de los judíos. Aquí está tu manto, aquí está tu cetro, aquí está tu corona. Y uno podría pensar que todo termina allí. Miren lo que dice el versículo 18 y 19. Porque Marcos comienza, o antes de leerlo, déjeme decirle algo. Marcos comienza a describir el homenaje que según los romanos comienzan a hacerle a Jesucristo. Miren lo que dice. Y comenzaron luego a saludarle. Salve, Rey de los judíos. Y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían y puesto de rodillas le hacían reverencia. Salve, Rey de los judíos. Era una burla. Porque cuando el César pasaba le decían salve César, ¿no? Ave César. Y no vaya a cometer usted un error, se lo digo ya que vino a mi mente, de alguien un día discutiendo con un católico que le quiso decir a esta persona, cuando el ángel saludó a María y le dijo salve, ¿no? A ver, ¿qué fue lo que dijo? Bueno, parece ser que este cristiano no sabía lo que significaba esa palabra salve y la quiso asociar con salvación. Y ese católico ese día le dio una paliza en Facebook por eso. Ese salve no es de salvación, era un saludo. O sea, era un saludo. Así que usted nunca le va a decir por allá porque va a hacer el ridículo de su vida. Es un saludo. Entonces aquí dicen ellos, salve, Rey de los judíos. ¿Y qué significaba esa palabra, salve? Regocijaos. O te saludamos con regocijo, oh Rey de los judíos. Eso es lo que ellos estaban haciendo. Ahora, usted y yo sabemos que en realidad eso era un sarcasmo. Era una burla contra Jesús. Nos postramos delante de ti, oh Rey.
Era una diversión, la peor de las blasfemias contra el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y yo me atrevería a decir, ¿no?, que quizás la burla ni siquiera era solo contra Jesús. ¿Era contra quién? No, sacando la parte espiritual, su burla era también contra quién. Se lo digo pues otra vez, mire, vea. Salve Rey de los judíos. La burla era también contra quién. Contra los judíos. Oh judíos, miren, he aquí tenemos a tu rey. He aquí tenemos a tu rey desnudo, golpeado, sangrando. Este es el monarca que va a conquistar ustedes, que nadie lo respeta. Al de nosotros sí lo respetan todos. Al de ustedes nadie lo respeta. Hermano, era un cuadro de tristeza. Mire, su vestido, ¿no? Podemos resumirlo de esta manera. Su vestido, los soldados, después de haber despojado a Jesús de sus ropas exteriores, le echan encima un manto real, según ellos. Cristo fue desnudado para que nosotros fuésemos vestidos con el manto de la justicia perfecta de Cristo. La coronación, tejen esta corona con estas espinas, le ponen un cetro en la mano para simular rey. Hermano, Cristo fue coronado con esta corona de espinas para que tú y yo podamos recibir una corona de gloria. Él se identificó con nuestros pecados, por eso 2 Corintios 5, 21, ¿no? Lo hemos leído en muchas ocasiones. Al que no conoció pecado, por nosotros, ¿qué pasó? Se hizo pecado. ¿Para qué? Para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Se arrodillaron delante de él. Era una adoración fingida. Salve César, salve, perdón, Rey de los judíos. Lo golpean, lo escupen, le dan golpes en la cabeza con su propio cetro que ellos habían creado. Miren lo que es el versículo 19, lea conmigo. Y le golpeaban en la cabeza con una caña, le escupían y puesto de rodillas le hacían reverencia. Ahora, yo creo que ninguno de los que estamos aquí necesitamos ir a la NASA o necesitamos ir a que nos prueben con algo científico que si usted tiene clavado una estaca o una espina en cualquier parte del cuerpo, con un golpe que usted se dé, ¿qué pasa? Duele, aparte, ¿qué pasa? Se entierra más. Produce mucho más dolor. Y dice aquí que a Jesucristo, ahora si a uno le duele un golpe en la cabeza, imagínese usted un golpe y aparte algo que se le va a estar usted incrustando más y más en la cabeza. Y los verbos que aparecen aquí, 3 verbos, están en imperativo. Están en tiempo, en tiempo que representa una acción que es continua. Presente continuo, ahí está. Presente continuo. Es algo continuo. Dice, golpeaban, o sea, una y otra vez golpeaban. Escupían. Y hacían, o sea, se arrodillaban una y otra vez. Y usted se puede imaginar 600 soldados. Aprovechemos porque este es el momento de escupir, este es el momento de mofarme de Jesús, este es el momento de golpear. ¿Cuáles lecciones prácticas podemos sacar de aquí rápidamente al mirar esto? Hermano, en primer lugar, y la pongo para que usted la lea al frente. Hermana, ¿cuánta tiniebla puede? Esto lo dijo el comentarista, ¿quién fue? Henriksen.
¿Cuánta tiniebla puebla la maldad del hombre? Él dice, es lo primero que podemos sacar de ahí. ¿Cuánta tiniebla puebla la maldad del hombre? La mente del hombre. Segundo, ¿cuán depravado es el corazón humano? Tercero, ¿cuán fiable es la palabra de Dios? ¿Cuán confiable? Ya se había predicho que se iba a pasar y pasó. Y en cuarto lugar, qué indestructible el propósito de Cristo. Quizás el más, digamos, que podemos exaltar allí, hermano. Cuán indestructible es el propósito de Cristo. Cristo soportó todo lo que estamos diciendo sin decir una sola palabra por amor. Nada lo movió. Ahora, no sabemos cuánto tiempo Jesús fue sometido a semejante humillación tan terrible. Pero miren lo que dice el versículo 20. Después de haberlo escarnecido, de haberse burlado de él, maltratado, lo desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Según el evangelista Juan, el evangelio de Juan, dice que aparece otra vez Pilato y lo saca otra vez delante de la multitud. Usted ya puede ver a Jesús allí coronado con esta corona de espinas, golpeado, lo exponen delante del público una vez más. Me imagino a Jesús bañado en sangre, sangre mezclada con saliva humana, y le dice, he aquí el hombre. He aquí el hombre. Y dice, no hay crimen en él, y el pueblo sigue gritando, crucifícalo, crucifícalo, nosotros no tenemos otro rey que el César. Y aquí vemos a Dios, Dios Padre, que permitió que a Jesucristo fuera tratado de la forma más horrible, que quizás ni a un criminal tratarían así. Y yo creo que esta situación usted no se la desearía ni a su peor enemigo. Pero Jesús fue despreciado y fue sometido por ti y por mí. Ahora, la pregunta que tenemos que hacernos como cristianos es, ¿cómo debemos responder nosotros frente a este pasaje? Porque los momentos de sufrimiento de Jesucristo no fueron dejados para que sintamos dolor, ni para que sintamos lástima, ni para que sintamos pena de Jesús, ni para que digamos pobrecito del Señor Jesús. Fueron dejados allí para que tuviéramos un mejor entendimiento del Evangelio. Si usted sale hoy de este lugar diciendo, pobrecito de Jesús, usted no está entendiendo el Evangelio. Usted tiene que salir de aquí diciendo, wow, este es el Evangelio. Para que entendamos lo que Dios estuvo dispuesto a hacer, el Padre estuvo dispuesto a hacer, el Hijo estuvo dispuesto a hacer por pecadores culpables, merecedores de la muerte y del infierno. Y Dios estuvo dispuesto a permitir semejante cosa para que su justicia se mantuviera intacta. Lo dije la semana pasada y lo vuelvo a repetir. Porque hoy la gente quiere ser más amorosa que Dios y no entiende lo que es la justicia. Oh, si Dios es tan bueno y amoroso, ¿por qué no simplemente nos perdona a todos? Muy simple, porque eso no es justicia. Alguien tenía que pagar. Y Cristo dijo, yo lo hago. El Salvador de los pecadores tenía que sufrir. Por eso incluye la vergüenza, la humillación,
que merecíamos tú y yo. Y quizás vaya conmigo a Isaías 53. Porque lo que pasó ese día es mejor interpretado por la misma escritura, ya en Isaías 53, un pasaje que fue escrito como unos 700 más o menos, 700 años antes del nacimiento de Jesús. Lo describe en Isaías 53, versículo 3. Dice, despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. ¿Sabe, hermano? Hay tanta cosa que Cristo ha hecho por nosotros y a veces nosotros no estimamos lo que Él ha hecho. No entendemos el Evangelio, y cuando digo estimar no es para que usted se ponga a llorar ahorita, ay, cómo sufrió Jesucristo. No, eso. Es mi respuesta a lo que Él hizo por mí. Miren lo que dice, versículo 4. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. Y sufrió nuestras dolencias, nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Dios permitió que todo el castigo de mi iniquidad fuera sobre Él. Así que la crucifixión no fue por voluntad de los hombres, no fue por voluntad de Pilato, no fue por voluntad de los líderes religiosos, ni por la multitud, fue por la voluntad de Dios. Porque era la única forma. Era necesario que Cristo sufriera, era necesario que Cristo fuera avergonzado. ¿Por qué, pastor? Bueno, porque eso es lo que tú y yo merecíamos, por causa del pecado. Y hay una escena al final, allá volviendo a Marcos capítulo 21, capítulo 21, Marcos capítulo 15, Marcos no tiene 21. Versículo 21, capítulo 15, versículo 21. Dice, y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que llevase la cruz. Hermano, Jesús había pasado toda la noche en vela. Jesús fue sometido al juicio religioso, al juicio mundano, llamémoslo así. Tenía la espalda lacerada, golpeada. Humanamente era imposible que Jesucristo cargara esa cruz. Y cuando vemos aquí, ¿no?, que ponen a Jesús a hacer esto, vemos que es la respuesta de un pueblo sobre un Jesús que había hecho muchas cosas buenas por el pueblo. A muchos había sanado, a muchos había dado una nueva razón por vivir. Jesús no había quebrantado nada la ley, o sea, no había ninguna forma en que probaran que Jesucristo había quebrantado la ley. Pero aquí vemos a los líderes religiosos asegurándose de que Jesucristo sufriera lo máximo posible. Esta fue la respuesta de los hombres a la gracia de Dios. Y creo que si somos un poquitico exigentes, sigue siendo la misma respuesta al día de hoy. Ahora, a pesar de que Él tiene que cargar todo eso, aquí es donde digo yo que a veces algunos se interpretan el Antiguo Testamento como si Cristo nunca hubiera muerto y nunca hubiera resucitado. Cuando vemos a Jesús cargando su propia cruz, ya esto había sido prefigurado anteriormente. ¿Se recuerdan quién o con quién usted lo asocia? Esto. Esto había sido prefigurado con Isaac. ¿Recuerdan ustedes a Isaac?
Cuando Isaac cargó su propia, ¿qué? Su propia leña, donde lo iban a sacrificar en Génesis 22. Y cuando Abraham estaba listo para darle el cuchillazo, dice que se le proveyó un sustituto. Le dijo el ángel: mi hijo, baja el cuchillo porque Dios ya conoce tu corazón. Y en lugar de Isaac, murió ¿quién? El cordero. En este mismo caso es lo mismo que vemos en Jesucristo. En lugar de que nosotros fuéramos puestos o fuéramos ejecutados, se nos proveyó el cordero perfecto para que muriera por nosotros. Mire, en Isaías, perdón, en Juan 19, dice que cargó su cruz y salió fuera de Jerusalén. Obvio, salió fuera de Jerusalén, lo cual hace referencia a lo que dice Hebreos 13:12. Búsquelo rápidamente. Hebreos 13:12. Hebreos 13:12, ¿lo tiene? Dice: por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su sangre, su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Esto nos lleva una vez más ¿a dónde? Al Antiguo Testamento, donde cada detalle de la pasión de Jesucristo se cumplió. Cada profecía o cada ley ceremonial que estaba instituida en el Antiguo Testamento apuntaba ¿a quién? A Cristo. Miren lo que dice Levíticos 16, versículo 27. Levíticos, allá al principio de la escritura. Levíticos 16. Éxodo también habla de ello, pero no vamos a leer aquí en Levíticos. Mira lo que dice Levíticos. Y sacarás fuera del campamento al becerro y al macho cabrío inmolados por el pecado, cuya sangre fue llevada al santuario para hacer expiación, y quemarás al fuego su piel, su carne y su estiércol. Cristo, como el cordero, necesitaba ser sacado fuera de la congregación de Israel. Ahora, los judíos en su ceguera espiritual, si hubieran leído la escritura, o si lo hubieran entendido, porque la que la leyeron, pero no la habían entendido, se darían cuenta de que al sacar a Jesús, al presionar a Jesús de sacarlo para que fuera crucificado, estaban cumpliendo el propósito de Dios en cuanto a la expiación del pecado del pueblo. Si hubieran entendido la escritura, se darían cuenta de que estaban cumpliendo esa profecía. Y cuando pienso, volviendo otra vez aquí a Marcos, cuando pensamos en que obligaron a alguien a cargar. A veces uno escucha gente decir que alguien se fue de voluntario. No, aquí no hay voluntario. Tanto Marcos como Mateo, usted puede leer Mateo, dice que obligaron a llevar la cruz. Hermano, entre toda la multitud, yo creo que en esa multitud había quizás algunas personas que fueron sanadas por Jesús y nadie se conmovió a decir: venga, yo lo ayudo. Ninguno quiso identificarse, porque quizás si me identifico con Cristo, en ese momento soy hombre o mujer muerto. Ahora, ¿cómo debemos reaccionar nosotros como iglesia frente a esto? Hermano, en adoración. Esto nos debe llevar a adorar a Jesús. El comentarista Matthew Henry dice sobre esto, sobre este pasaje: la paciencia invencible de Jesús.
Yo vuelvo y le digo, Cristo tenía el poder para acabar con el dolor físico, con el sufrimiento, con la humillación. Pero soportó todo eso, lo soportó con paciencia. Soportó con paciencia que se burlaran de él. Soportó con paciencia los maltratos físicos. Soportó la coronación falsa. Soportó una corona de espinas que se le metía más y más en la cabeza. Soportó que le escupieran en su rostro. Soportó que lo abofetearan y quién sabe qué cosas más le habrán hecho. Y no lo soportó porque era débil, sino porque quería cargar con el pecado, con tu castigo y con mi pecado y con mi castigo. Así que hermano, si eso a usted no lo motiva a adorar a Dios, no sé qué lo va a motivar. Perdóneme, pero discúlpeme, pero el creyente no necesita una motivación externa de alguien al frente parado diciéndole palabras para adorar a Dios. Hermano, el solo hecho de mirar lo que Jesucristo aguantó y padeció por mí, eso es un solo motivación para que yo caiga rendido en adoración a Él en todo momento. Así que antes de sentir lástima por Jesús, lo que debemos sentir es un deseo profundo de adorarlo a Él. Y adorarlo no es solamente cantar una canción, es vivir un estilo de vida que que esté alineado con lo que Él es. Porque Jesucristo allí demostró un despliegue de paciencia inquebrantable por amor a nosotros. Y no me digas, es que a mí que me hagan lo que sea, que yo con mi hijo, que me hagan a mí lo que sea, pero a mi hijo no se lo hagan. Mire, yo por eso soy fan de María. Lo vamos a mirar más adelante. María, habían 5 personas con Jesús cuando estaba en la cruz. 4 mujeres y un hombre. Ese hombre era Juan. Una de ellas era de María, la mamá de Jesús. Poco se habla de María, pero estaba allí. Y usted la ve haciendo el escándalo que hacemos los padres hoy cuando le hacen algo a nuestros hijos, ¿cierto que sí? Porque es que es mi hijo. No me quiero pegar aquí por el micrófono. Es que es mi hijo. Y yo a mi hijo lo defiendo. María, rendida en la cruz, guardando silencio, callada. Vio cómo maltrataban y que le hacen de todo a su hijo y ahí, callada, con paciencia. Yo por eso me encanta ese personaje. Y yo vuelvo y lo digo, si los marianos que adoran tanto a María realmente hicieran lo que ella hacía, no adorarían a María, adorarían a Cristo. Te lo digo con respeto y con amor, si hay algún mariano que me está escuchando. Ahora mire lo que dice Hebreos 12, no lo busque, pero yo lo pongo al frente. Mire lo que dice, solo anótelo, en la segunda parte dice, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Fue por gozo que él aguantó ese menosprecio. Toda la vergüenza en la cruz la aguantó por gozo. Tenía gozo porque sabía que aunque estaba siendo maltratado, estaba siendo humillado, estaba haciendo la voluntad de Dios. Tenía gozo porque esos padecimientos que él estaba sufriendo, esa humillación, esa vejación que estaba sufriendo en ese momento, no sería en vano. Y parte de que ese sufrimiento no fue en vano se demuestra que hoy, más de 2000 años después, tú y yo hoy estamos aquí sentados adorándolo a él. No fue en vano. No fue en vano. Isaías 53 dice que verá el fruto de su aflicción, de su alma, y quedará satisfecho. Quedará satisfecho. Verá el fruto de su aflicción.
Por su conocimiento justificará a mi siervo junto a muchos y llevará las iniquidades de ellos. O sea, la salvación tuya y mía para Jesús era tan preciosa que cuando Jesús puso en una balanza, si me permite ponerlo de esta manera, todos sabemos lo que es una balanza, ¿cierto? La cosa para pesar, ¿no? Para el equilibrio. Y él puso aquí los padecimientos que yo voy a tener aquí y la salvación de ellos. Él dijo, no importa, yo aguanto lo que sea por esa salvación. Sin titubear, soportó todo eso. De la misma manera como si algún padre, yo estoy seguro que si algún padre aquí le dice, mire, vea, a su hijo tiene un problema con algún riñón, tenemos que darle un riñón. Cualquier padre va a decir, bueno, revíseme primero a mí, a ver si mi riñón le sirve. Creo yo, un padre normal. No sé, porque falta que hay padres que son medio raros, pero un padre normal es lo primero que diría. Mire, doctor, revíseme primero a mí, a ver si mi riñón, bueno, yo por lo menos haría eso. Sin pensar dos veces, y yo estoy seguro que mi esposa lo haría también. Y si es el caso que me fuera a mí, yo estoy seguro que mi papá y mi mamá serían los primeros que brincarían y decían, a ver, ¿dónde tengo que firmar? ¿Usted lo haría? ¿Usted también? ¿Usted que tiene 3? Jesucristo dijo, no importa lo que tenga que padecer. Por amor, yo prefiero darlo allí. Hermano, por eso debemos adorarlo. Miren lo que dice 2 Corintios 5:14. Otro pasaje glorioso, hermoso, hermano. 2 Corintios 5:14. Voy a decir, es glorioso, 14 y 15. Porque es que no es para que usted salga de aquí compadeciéndose, pobrecito Jesús, y para aquí para allá, no. Hay algo más, ¿no? Esos sentimientos son buenos, pero no es el enfoque. 5:14, mi Biblia es que no tiene 5:14, ¿qué le hicieron? Aquí ya está, lo encontré. Ahí está, miren lo que dice. Porque el amor de Cristo nos constriñe. Hace unos años hablé yo sobre este pasaje, aquí me parece. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Ahora mira el versículo 15. Y por todos murió, ¿para qué? Para que los que viven, o sea, estábamos muertos en delitos de pecados, ahora estamos en Cristo, estamos vivos, para que los que viven, ¿ya qué? Ya no vivan para sí, sino ¿para quién? Para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Usted entendió lo que está diciendo Pablo allí? O sea, tú y yo que decimos que somos cristianos, lo que está diciendo ahí es que Cristo murió, y si tú tienes vida, no es para que tú vivas haciendo lo que a ti se te da la gana, sino que vivas para Él. Y perdóname que yo tome el descaro de decirle lo que le voy a decir. Pero si tú en tu vida diaria no vives para Él, por favor, no andes diciendo por ahí que eres cristiano. Si tú vives haciendo lo que se te dice a tu soberana voluntad, peleando con todo el mundo, resentido con todo el mundo, no digas que eres cristiano, por favor. Cristo no murió para que yo siga viviendo como a mí se me da la soberana voluntad. Él murió para librarme de la maldición del pecado, de la esclavitud del pecado. Antes yo era esclavo de mi yo, ahora él murió, por lo tanto ahora yo soy esclavo de Él. Yo ahora hago lo que dice María o lo que María dijo. He aquí el siervo de Dios, he aquí la esclava de Dios, he aquí el esclavo de Dios. Hágase conmigo conforme a tu palabra. That's it. Ahora, usted que quizás es maltratado, que usted es humillado, ¿cómo debemos reaccionar? Bueno, Primera de Pedro nos da la respuesta. Primera de Pedro 2:20, rápido. Podemos dar una aplicación del sufrimiento y la vergüenza de Cristo. Primera de Pedro 2:20, creo que
Lo he oído en varias ocasiones. Ahora, y no me vaya a decir amén cuando lea el pasaje, no dígame amén cuando lo estén humillando y lo estén maltratando, entonces ahí sí dígame amén. Porque aquí sentado es muy fácil decir amén. Mira lo que dice. 1 Pedro 2:20. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? ¿Hay mérito? Es lo que Pedro está diciendo. Ahí no hay mérito. Si usted se equivoca y lo critican, ay, no hay mérito. Y lo soporta, pues no hay mérito. Pues ¿quién lo manda que se haya equivocado? Pues aguante. Pero dice, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Es decir, usted es fiel, usted es fiel, usted es fiel. Pero sin embargo lo hacen sufrir y usted sin embargo soporta. Eso está aprobado delante de Dios. Un ejemplo, José. José lo hicieron sufrir, lo calumniaron, lo metieron preso y él fue fiel. Dios lo miró. 21. Pues para esto fuisteis llamados. Ópale. Yo creí que había sido llamado para ser rico, prosperado y en victoria, para ser campeón, para ser millonario, para ser empoderado. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ¿qué? Su ejemplo, para que sigamos sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló pecado en su boca, quien cuando lo maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que lo juzga justamente. ¿Qué hace usted cuando lo maldicen o cuando lo amenazan? ¿Amenaza para atrás, de regreso? ¿O guarda silencio y dice, Señor, en tus manos lo dejo? Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. No, ¿sabe qué? No, bueno, no sé, pero podemos especular, ¿no? Porque no estamos en la mente de Cristo. Pero, ¿se puede usted imaginar qué pasaba por la mente de Jesucristo mientras estaba siendo humillado por los romanos? ¿Qué tenía Jesucristo en la mente? No sé, yo podría pensar quizás la gloria venidera, la voluntad de su Padre. Y por último, ¿por qué no? Lo tenía usted y me tenía a mí en la mente. Cristo sabía que esa humillación era temporal, porque lo que venía era mejor. Isaías 50, versículo 7, vaya rápido, Isaías 50, versículo 5 y 7. ¿Lo tiene? Versículo 5. El Señor me abrió el oído y no fui rebelde, ni me volví atrás. Di mi cuerpo a los heridores y mi mejilla a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injuria y de esputos. O sea, la flema cuando sale, cuando tiene así como gripa, así iba a decir otra palabra, pero bueno, la flema. Porque Jehová el Señor me ayudará. Por tanto, no me avergoncé, por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Sé que no seré avergonzado. Cristo sabía que eso era temporal. Las aflicciones de este mundo jamás se comparan con la gloria que ha de venir, dice Romanos.
Así que la próxima vez que tú estés pasando por una humillación y tú creas que no puedes soportar, y más cuando quizás estás siendo humillado, maltratado por lo que estás haciendo algo correcto, mira a Cristo en el petróleo, en el pretorio ese día. Mira a Cristo en el Calvario, porque aún estando en el Calvario seguían molestándolo. Recuerde que los ojos miraron adelante, pero le gritaban, oiga, ¿a cuántos salvó? ¿Por qué no se salva usted? Es que yo me pongo a pensar, hermano, y uno teniendo el poder para hacerlo y que le estén gritando eso debe ser muy complication. Tiene que tener, como lo dijo alguien, demasiado mansedumbre, ¿no? Que mansedumbre definía este autor es poder bajo control. Lo soportó con paciencia todas las injurias, aún en la cruz le seguían gritando. Entonces, la próxima vez que usted esté pasando por injurias, que lo estén maltratando, que lo estén humillando, piense en el Calvario. Y espero no se ofenda por lo que le voy a decir, ni lo tome personal, lo que le voy a decir, pero lo voy a decir con amor. ¿Quién te crees tú? ¿Quién me creo yo? Mire a Cristo, el Hijo de Dios, el Dios que muchas veces hemos enseñado en esta congregación, que fue el que creó todo y que no solo lo creó, lo que lo sustenta, está siendo que humillado, escupido, maltratado. Lo llamaron Belcebú, lo llamaron comelón, lo llamaron bebedor, lo han acusado de homosexual, lo han acusado de tanta cosa. Yo le pregunto, ¿quién nos creemos tú y yo? Tú y yo somos tan soberbios, nosotros somos tan soberbios que creemos que todo el mundo nos tiene que tener en un pedestal, o sea, que todo el mundo nos tiene que hablar bien, todos nos tienen que hablar bonito, que todos nos tienen que saludar, que todo tiene que ver con nosotros, porque si no, entonces nos ofendemos. Si no me reconoce, me ofendo. Si no reconoce a mi hijo, me ofendo. Si no reconoce a mi esposa, me ofendo. Si da las gracias y no me mencionó a mí, me ofendo. Por todos ofendemos. Bueno, ¿quién nos creemos nosotros? ¿Quién nos creemos? A Cristo estaba siendo maltratado, humillado, y Cristo guardó silencio. Y dejó la causa a aquel que juzga con justicia. Dios se encargará en su momento de dar su recompensa a lo que ellos hicieron mal. Así que Cristo nos libró de que fuéramos avergonzados en el tribunal de Cristo, de Dios, al final de los tiempos. Hermano, Cristo no murió para que siguiéramos pecando. Cristo murió para que fuéramos libres del pecado. No nos podemos deleitar. Y si usted y yo nos deleitamos en el pecado, hermano, estamos demostrando simplemente de que en realidad no hemos venido en fe y en arrepentimiento a Cristo. Cada saliva, cada patada, cada humillación que Jesús aguantó y soportó ese día fue para liberarme a mí, para que yo hoy viva una vida que diferente. Nos salvó para buenas obras. Preguntas, comentarios sobre esto. ¿Cómo? A ver, pregunte. ¿En dónde? Oh, pues para el micrófono, ok. A ver, dale pues el micrófono, a ver qué va a preguntar. Es que yo me estaba preguntando mientras usted estaba predicando que es de si, bueno, sí leyeron la profecía de Isaías, ¿verdad? Pero si alguien le hubiera entendido lo que se significaba, ¿hubieran crucificado a Jesús todavía para que se cumpliera la escritura o hubieran detenido la crucifixión? Si alguien hubiera entendido, Sí.
¿Hubieran detenido la crucifixión? Sí, es lo que yo estoy preguntando. No. No porque hubieran impedido. No. No porque hubieran entendido de que era necesario. O sea, hubieran entendido que sí, a pesar de que ellos estaban siguiendo lo que ellos estaban haciendo, estaba cumpliendo todo eso, pues no lo iban a impedir eh, porque necesitaba pasar de esa manera. Era una profecía y necesitaba pasar de esa manera. Hermano Nelson tiene un comentario, pregunta. De hecho, el sumo sacerdote profetizó que era necesario que uno muriera por el pueblo y no que todo el pueblo muriese. O sea, y lo hizo, me imagino, porque como era el sumo sacerdote, por inspiración del Espíritu Santo. Sí, tenía un poco sino que ellos en realidad lo que estaban allí, Juan y hermanos, era simplemente en su ceguera, ¿no? Espiritual, sacando a flote todo su odio y enojo contra Jesucristo. ¿Quieres preguntar algo, hermana? Ok. Pastor, perdón por mi ignorancia. A ver. Yo me he preguntado, ¿y qué Dios perdonó a todos esos que escupieron y que le hicieron tan horrible a Cristo? ¿Los perdonó? No. Eso quería. Ellos van a ser responsables de su castigo, ¿no? Porque según la Escritura, en lo que enseña la Escritura, la única forma para recibir el perdón es que usted lo pida, ¿no? Que usted reconozca a Jesucristo y venga en fe y en arrepentimiento. Hoy a nosotros, para ellos, era simplemente tener fe en lo que iba a pasar más adelante, en lo que el Mesías iba a hacer. Entonces, en ese momento ellos demostraron cualquier tipo de incredulidad. Si alguno de ellos, cuando en el Pentecostés Pedro predicó, dice que llegaron 3.000 al arrepentimiento. Si alguno de ellos ese día llegó a Cristo en fin de arrepentimiento, pues fue perdonado y estará en el cielo. Ellos pensaron que a Dios a Jesús o sea, sí lo ridiculizaron, pero dentro de la ridiculización lo exaltaron en un momento, pero al final creyeron que en su humillación al matar, o sea, al crucificarlo, esa fue la victoria de él. Ujú. Esa fue su victoria, porque no, o sea, él no se quedó en esa tumba, él resucitó, o sea, murió pero resucitó. En sí fue su victoria de él. Lo tomaron como, pues como que no servía, ¿verdad? Pero en realidad ese fue el momento culminante para él, porque fue su victoria. De hecho, en 1 Corintios 15, ¿no? 55, te pregunta, ¿dónde está, o muerte, tu aguijón o tu victoria, ¿no? ¿Dónde está tu muerto o tu victoria, ¿no? Ellos pensaban que iban a tener la victoria, pero en realidad el que estaba teniendo la victoria era Cristo. Alguien más vi que levantó la mano por allá. De acuerdo a lo que dijo la hermana, entonces cuando nuestro Señor Jesucristo dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué pasó? Se está preguntando, bueno, ¿y ahí qué, Sí. qué pasó? Bueno, ¿A quién cuando lleguemos a perdonó? esa palabra que la vamos a hablar en los primeros estudios, le doy la respuesta. Bueno, Jesús está intercediendo allí por ellos. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Voy a hacer otra pregunta aquí. Pensando en la pregunta que hizo el hermano, no sé quién hizo la pregunta primero, si las personas hubieran sabido, le hubieran crucificado, bueno, la palabra dice que, o sea, Dios es soberano y podemos ver la soberanía de Dios, permitió que hiciesen todo eso para que se cumpliera las profecías y que se cumpliera la justicia de Dios. Entonces, lo que muchas personas, y
yo pensando en la pregunta que hizo, porque he escuchado que muchas personas dicen, bueno, si eso hizo Dios, entonces eso es una injusticia. Bueno, para el hombre lo ve uno o lo ven como injusto, pero para Dios es justo, porque Él tenía que cumplir con la justicia. Entonces, es un poco difícil, es como cuando se habla de la gracia que Dios nos salva la gracia, digo, cuando somos salvos, o sea, Dios salva a los que creen, pero los que no creen, no. Entonces, tiene como relación con eso un poco difícil de entender. Sin embargo, la palabra pues nos enseña correctamente. Nomás la manera como lo interpretan algunos es lo que causa a veces confusión, pero no hay confusión. Yo en cuanto a lo que la gente dice que es injusto o no es injusto, yo normalmente, ah, ¿qué digo? A ver, ¿cómo digo esto? No le doy mucha vuelta porque nosotros los seres humanos declaramos que es justo, que es injusto, dependiendo de nuestra conveniencia. Cuando nos conviene, entonces decimos, eso es injusto. Cuando no nos conviene, decimos que es injusto. Y cuando nos conviene, decimos, bueno, nos escudamos siempre en eso, ¿no? Y muchas veces creemos que justicia es simplemente dejar pasar por alto lo que alguien hizo. Eso no es justicia. La justicia es que alguien tiene que recibir la consecuencia de lo que se hizo. Y la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Y alguien tenía que sufrir esa muerte. Y el Cordero inocente por muchos años en el Antiguo Testamento, que recibía el castigo de la muerte por los pecados, era el prototipo de lo que Jesucristo iba a recibir. Y entonces mucha gente no lo entiende porque, como dice Corintios, esto no se entiende espiritualmente, en la mente carnal, sino que se entiende espiritualmente. Se entiende cuando el Espíritu Santo trae vida a nuestro corazón, que nos lleva a entender esas verdades. ¿Algún otro comentario? Ok, vamos a orar entonces. Señor, te damos gracias por la oportunidad de poder tomar un tiempo para mirar la humillación a la cual tú fuiste sometido. Nuestra idea, Señor, no es ni crear culpabilidad en nosotros, ni tampoco llenarnos de lástima sobre la obra tuya, sino simplemente es de adoración a ti por lo que tú hiciste. Quizás nuestra mente humana queda limitada al entendimiento de lo que pasó ese día, al entender por qué tenía que llevarse de esa manera, pero sabemos que al pasar de esa manera era necesario para que nuestros pecados fueran perdonados. Señor, hoy te adoramos por esa obra gloriosa. Y te pedimos, oh Dios, que nos sirva de motivación a la hora de que el pecado o la tentación esté rondándonos, Señor. Que podamos recordar que tú padeciste, que tú sufriste, que tú moriste, resucitaste, nos diste vida simplemente para que no volviéramos a caminar de la misma manera. Señor, en tus manos estamos. Y te pedimos que tú sigas obrando como lo has hecho en nuestras vidas hasta este momento. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Puede tomar asiento? No sé si tiene alguna petición.